Hola, buenas. Aquí le vamos a presentar sobre la psicología de la liberación, cuyo autor es Ignacio Martín Baró. En este grupo, los integrantes son Micaela Astudillo, Alexandra Casanova, Lexis Carancio, María Pacelola y quien les habla, Guillermo Cáceres. Contextualizando el fatalismo latinoamericano, podemos decir que el fatalismo es aquella comprensión de la existencia humana según la cual el destino de todos está ya predeterminado y todo hecho oculto de un modo ineludible. Por lo mismo, pone de manifiesto una peculiar relación de sentido que obtienen las personas consigo mismas y que traducirá en comportamientos de conformismo y resignación ante cualquier circunstancia. Lo podemos ver de diferentes maneras. Una forma ideacional, la cual, la cual las personas no pueden hacer nada para evitar o cambiar su destino fatal. Su vida está regida por fuerzas superiores ajenas al propio control y poder. Otro elemento es el emocional, que con más frecuencia aparecen en la vida. Es así una prueba exigente y dolorosa, de carácter trágico, que hace que la vivencia del sufrimiento del estado normal de las personas se nace para sufrir. Y el último es la tendencia del comportamiento, cuya característica es la reducción del horizonte vital al presente. Lo único que cuenta es el aquí y el ahora, para bien o para mal, ya que nada puede alterarse. Es inútil planificar o pretender aquello a lo que se está predestinado. Hay que responder a las exigencias inmediatas de la vida, tratando de que resulten lo menos negativas posible y extrayendo el máximo de sus posibilidades positivas. Estos representan un desglose analítico de una forma de ser, una actitud o una manera como ciertas personas se relacionan consigo mismas y se ubican ante su mundo. Ignacio Martín Baró en la historia del desarrollo de la psicología social. Martín Baró fue un hombre español, un psicólogo social, filósofo y sacerdote jesuita que dedicó gran parte de su vida a investigar sobre la realidad social, además de que luchó por los derechos humanos, por la justicia social en El Salvador y además por la igualdad. Él fue un gran seguidor de la teología de la liberación, padre de la psicología social de la liberación y un principal referente de la psicología social latinoamericana, una psicología comunitaria y política, y con esto cabe destacar que él también criticó la política estadounidense. Para él la psicología era una disciplina que tiene que ver con el contexto histórico y cómo los individuos influyen en este contexto. Por, es, por esto él hace esta relación psicología-contexto, en el fondo con las condiciones sociales e históricas del territorio donde se desarrollan ciertas personas, ciertas comunidades. Él se inspiró en la psicología social y por esto cuestionó los modelos de la psicología tradicional. Consideraba cierto que estos modelos no eran los más adecuados para confrontar ciertas situaciones de violencia y opresión que se estaba viviendo específicamente en América Latina, y con esto desarrolló una psicología crítica. Entonces, como él estaba enfocado en los factores sociales y ambientales, consideraba también una psicología colectiva o una psicología comunitaria. A modo de síntesis de la psicología de la liberación de Ignacio Martín Baró, en primer lugar, lo que se destaca es el síndrome fatalista que señala el autor, quien define este concepto como una predicción de un destino inevitable, eh, cierto, un destino que está predeterminado en la existencia de las personas, sin tener una oportunidad o sin tener una opción de poder cambiar esa realidad, sino que de aceptarla y de adaptarse. El fatalismo también lo menciona como una manera de explicar las actitudes del pueblo latinoamericano como consecuencia de ciertos determinantes sociales y su ambiente. Eh, por esto el autor también habla sobre el conformismo que genera el fatalismo y el no poder proponerse objetivos en la vida. Eh, por, por este fatalismo, el tener que aceptarlo, no genera obtener metas, obtener objetivos concretos en la vida de las personas. Entonces, Baró analiza el fatalismo en una triple vertiente, ideacional, afectiva y comportamental.
Esta primera es sobre las ideas, el cual habla de un proyecto de vida que está ya planeado. No hay tampoco manera de poder cambiarlo, de poder evadirlo, y señala también que en el ámbito religioso de los latinoamericanos su destino está atribuido a un Dios, ¿cierto? Un poder que no podía ser cuestionable. En segundo lugar tenemos los afectos del fatalismo, ¿cierto? De manera que las personas mantienen este sentimiento de aceptación que hablábamos a esa vida que a cada quien le tocó, sin poder rebelarse ante esta vida y ante ciertas circunstancias o situaciones fatales, ¿cierto? Ignorando también toda emoción o todos sentimientos que vayan sintiendo, como felicidad, como tristeza o cualquier otro, y tener que asumir esa existencia de sufrimiento, finalmente, que ellos decían que nacían para sufrir y que así había que aceptarlo y así estaba escrito. Finalmente habla de los rasgos comportamentales, donde en base a todo lo anterior, ¿cierto?, se llega a un conformismo para poder evitar más problemas de lo que ellos ya consideraban que era la vida. Y habla también de una pasividad para poder adaptarse a ese destino, porque no había posibilidad de planificar, sino que vivir el aquí y el ahora. También cabe destacar que en la población latinoamericana existían sectores marginados con una deficiencia psicosocial que generaba una dicotomía social, que habla también el autor en el texto, donde este sistema de poder que están inmersos no se ocupa de las necesidades de esta mayoría. Y esto causa finalmente una falta de oportunidades, una carencia de oportunidades sociales para lograr sus propias metas. Esto lleva también a una cultura de la pobreza de la que nos habla Baró, quien lo define como un estilo de vida o una forma adaptativa a su realidad, y como una posición, ¿cierto?, que adaptaban las personas eh, ante su posición marginal. Baró también habla sobre el carácter ideológico en el que se interpreta explícitamente el conformismo de la presión que genera este poder sobre las mayorías populares, que en el fondo facilita y normaliza el dominio social que se ejerce. Entonces él plantea que para poder romper esta estructura fatalista es a través de un proceso dialéctico entre la relación de cambio personal de cada latinoamericano y un cambio social. En el fondo no podían cambiarse por separado porque no haría esta ruptura, sino que entre la interrelación de estos ambos conceptos. Y a través de este proceso dialéctico que causa esta ruptura, lleva así a una transformación, a cambios ciertos como la concientización de estos contextos históricos que hablamos anteriormente, que van a mejorar las relaciones, o sea, que también tendrían que mejorar las relaciones con ellos mismos, como con el colectivo, con la oportunidad también de pensar en un futuro positivo, con metas, y así poder obtener en las personas su propia identidad, que esto es súper importante, y también poder erradicar esas barreras psicosociales que producen solo sufrimiento y no permiten el desarrollo y liberación de estas personas, de estas mayorías populares. Debido al carácter latinoamericano, se crea la cultura de la pobreza, por lo que entendemos que es un estilo de vida que nace en un determinado contexto social. La cultura de la pobreza surge como un mecanismo adaptativo frente a las condiciones de marginación. En este caso, los individuos se caracterizan por fuertes sentimientos de impotencia, inferioridad, falta de control sobre sus impulsos, resignamiento, fatalismo. Se trata de actitudes que son causadas por el funcionamiento opresivo de las estructuras macrosociales, lo que llevaría al individuo a no hacer esfuerzos para salir de la condición en la que se encuentra, en este caso, la pobreza. Es mucho más difícil eliminar la cultura de la pobreza que la pobreza misma. Por otro lado, tenemos tres divisiones sobre el fatalismo. Primero, tenemos el fatalismo como interiorización de la dominación social.
Esto quiere decir que el fatalismo es una realidad social y objetiva antes de que cambie a una actitud propia y subjetiva. Existen procesos de dominación en los que un grupo impone su voluntad e intereses a los demás, mientras que el individuo se vuelve dominado, por ende pierde su libertad. Por otro lado, tenemos el carácter ideológico. Este supone una aceptación práctica del orden social opresivo. No se encuentra en la rigidez mental de las personas, sino en la inmutabilidad de las condiciones sociales frente a las que las personas se forman. Y por último, tenemos la ruptura del fatalismo. Este es un proceso en el que se deben cambiar las condiciones sociales y las actitudes personales de cada individuo. Para esto tenemos tres opciones. La memoria histórica, donde no solo hay que enfocarse en el presente, sino recordar nuestra memoria del pasado, personal y colectivo, adquiriendo conciencia sobre las raíces históricas, saber de dónde se viene y de quién o qué se depende. En segundo, tenemos la organización social de las mayorías populares. Aquí existe una comunidad de intereses entre los miembros de las clases oprimidas y lo fijo de su mundo o condiciones es debido a su aislamiento individualista. Y por último, tenemos la práctica de clase. Esto requiere un cambio en estructuras políticas, económicas y psicosociales, romper con la pasividad y marginación, superando el fatalismo en las mayorías populares. Basándonos en la praxis de terapia ocupacional, nuestro objetivo como terapeutas ocupacionales es lograr la calidad de vida y poder fortalecer la autonomía del individuo. Debemos estar preparados y tener en cuenta que el usuario puede estar bajo un contexto social tanto alto, medio o bajo. Debemos ser capaces de realizar nuestra labor con los recursos que posee cada persona, ayudando siempre a un cambio de actitud y autoestima más positivo, dejando de lado esos pensamientos y acciones fatalistas como son la resignación, el dejarse estar o la frustración, que tienen las personas más marginadas. También poder romper o eliminar la dominación social existe, ya que es una de las principales razones del por qué no se surge. Un ejemplo de lo que hablamos anteriormente. Tenemos un individuo que es de baja clase social. Su círculo familiar corresponde a sus padres y su hermano pequeño. El individuo estudia en el instituto y trabaja para poder ayudar a sus padres con los gastos del hogar. Un día, al salir de su casa para dirigirse al instituto, sufre un accidente donde lo deja en una situación de discapacidad. Comienza a ver que sus padres, que son comerciantes, se esfuerzan para poder llegar a fin de mes y pagar todas sus cuentas, mientras que él se encuentra postrado en la cama y con licencia médica. Por lo que comienzan sus pensamientos fatalistas tanto a él como a sus padres, sintiendo frustración al no poder ayudar a sus padres, autoestima baja por parte de los padres también, por el hecho de que se les hizo más difícil completar los gastos del hogar, impulsos negativos al no poder hacer su vida como lo era antes. Entonces, como terapeutas ocupacionales, debemos estar preparados para diferentes tipos de contextos sociales que se encuentran los individuos, enfocándonos en el contexto histórico en el que nos encontramos o el pasado de la persona. Crear vínculos para poder apoyar a la persona que se encuentra inmersa en el fatalismo y eliminar los sentimientos de este carácter, generando un mejor bienestar, cambiando los aspectos negativos, intentando mejorar su futuro. Y de esta manera, poco a poco se ve beneficiado la calidad de vida de la persona. El fatalismo nos sirve para hacer un diagnóstico de un problema. Sin embargo, ¿cómo transformo? Para generar una reflexión tenemos que saber que hay una herida colonial presente. Algunas de las causales son los diversos golpes de Estado sufridos en Latinoamérica, generando una relación norte-sur con intervención e intereses sociopolíticas que se sigue prevaleciendo en la actualidad, lo cual nos permite generar un conocimiento situado desde una epistemología desde el sur. Considerando todos estos factores, ¿debemos mantener un pensamiento fatalista en la actualidad? Latinoamérica se debe autodeterminar y generar su propia agencia. Barón nos dice los elementos más característicos del fatalismo, que son comportamientos de conformismo y sumisión, tendencia a no hacer esfuerzos, a la pasividad, presentimiento sin memoria del pasado ni planificación del futuro. En la actualidad sabemos distinguir nuestros problemas.
un gobierno desconectado con los problemas del pueblo y que se preocupa de salvar sus propios intereses. Podemos partir por pequeñas manifestaciones, como fue la zona de sacrificio en Quintero, Hambre en la actual Plaza Dignidad. También considerar el estallido social ocurrido el 18 de octubre de 2019, generando rotaciones del poder entre el gobierno y el pueblo. Bueno, para comenzar, determinismo es como toda la teoría que tiene una conexión necesaria de todos los sucesos y fenómenos que pueden ocurrir desde su condicionamiento causal. Por ende, todo evento tiene una causa y que todo el universo es dependiente y gobernado por leyes causales, puesto que el determinismo se cree que todos los eventos, incluyendo acciones humanas, están ya predeterminados, siendo así que el determinismo tiene una estrecha relación con fatalismo, debido a su connotación negativa, pero quedando más prevalecida la postura de determinismo, cuya concentración de eventos es en la causalidad. ¿Qué pasa si se rompe el fatalismo? Bueno, si se rompe el fatalismo, puede haber una causa de libre albedrío, donde las personas tienen la libertad de tomar acciones y tener una determinación ante alguna situación donde la persona pudo haber actuado diferente a lo que hizo.